Antes del tiempo, antes del primer amanecer, antes de que existiera el hombre o el polvo que lo formó, solo existía Él, el Eterno, el principio sin principio, la voz sin sonido, la fuente de toda vida, Dios. En Él no había sombra, ni cambio, ni vacío. Era plenitud absoluta, y en esa eternidad llena de luz, decidió crear. No porque le faltara algo, sino porque el amor verdadero siempre busca compartirse. Y así, del corazón mismo de la eternidad, surgió su primera gran obra, el reino celestial. Millones de ángeles, creados con propósito, belleza y sabiduría, formaron coros que llenaban los cielos con adoración. Y entre ellos, uno brillaba más que todos: Lucifer, el portador de la luz. Lucifer no era un demonio. Era perfección pura, lleno de sabiduría, revestido de gloria, un reflejo viviente de la belleza de su creador. Su voz dominaba los cielos, su música encendía las esferas celestiales con armonía. Él era el encargado de dirigir la adoración, el canal por donde fluía el gozo de la creación hacia el trono de Dios. Pero ahora imaginemos, ¿qué habría sido del universo si ese ángel jamás hubiera sentido en su pecho el deseo de exaltarse a sí mismo? Si jamás hubiese mirado su propia luz pensando que le pertenecía. Imagina un cielo donde Lucifer nunca se rebeló, donde su voz sigue guiando a los ejércitos celestiales en una adoración sin fin, donde la música no se detiene, donde cada nota es amor, donde cada respiro glorifica al Creador. En ese universo, la creación entera seguiría siendo un espejo puro del carácter de Dios. No existiría la duda, ni el orgullo, ni el deseo de dominar. Los ángeles vivirían en comunión perfecta, cada uno reflejando la gloria del que los formó. Lucifer habría seguido siendo el faro del cielo, el maestro de la adoración, el portador de la belleza divina. Habría caminado junto a Miguel y Gabriel, sirviendo al propósito eterno sin desvío ni envidia. Y cuando llegara el día en que Dios dijera: hagamos al hombre a nuestra imagen, Lucifer habría sido el primero en celebrar la creación de Adán. Lo habría contemplado con reverencia, sabiendo que el hombre sería la extensión del amor de Dios sobre la tierra. Habría servido al ser humano como guardián, no como tentador. Le habría enseñado a adorar, no a desobedecer. Habría sido testigo del Edén floreciente, lleno de paz, sin muerte, sin llanto, sin guerra. Si Lucifer no se hubiese rebelado, el Edén nunca habría sido sellado por querubines con espadas de fuego. El hombre jamás habría sentido la vergüenza de esconderse de Dios. Eva no habría escuchado la voz del engaño, sino el canto de los ángeles enseñándole el amor eterno. La creación no habría gemido bajo el peso del pecado. Los océanos, las montañas, los vientos, seguirían alabando sin interrupción. No existirían templos, porque el mismo Dios caminaría entre nosotros. No habría religión, porque la comunión sería perfecta. El hombre no adoraría buscando perdón, sino por puro amor. No habría sangre sobre los altares, porque no habría culpa. Jesús, el Verbo eterno, seguiría siendo la palabra viva de Dios, pero su manifestación como Salvador no habría sido necesaria. No habría cruz, ni espinas, ni clavos. El Hijo no habría tenido que descender, porque nada se habría perdido. El universo habría permanecido como una melodía ininterrumpida. Cada estrella seguiría ardiendo para cantar su gloria. Cada alma seguiría siendo un reflejo de su amor. Pero entonces, una pregunta aún más profunda se levanta. ¿Podría existir el amor sin la libertad de rechazarlo? ¿Podría la adoración tener sentido si fuera impuesta? Si Lucifer nunca hubiese tenido la posibilidad de rebelarse, ¿habría existido realmente el libre albedrío? ¿Podría un ser amar a Dios con el corazón si no tuviera opción de apartarse de Él? La perfección sin libertad no es amor, es programación. Y Dios no buscó esclavos ni marionetas. Dios quiso seres que eligieran amar. Por eso el riesgo fue parte del diseño. Porque el amor, para ser real, debía poder decir no. La rebelión de Lucifer fue el primer eco de esa libertad mal usada. Y aunque trajo dolor, caos y separación, también reveló una verdad más grande, que el amor de Dios es tan profundo que puede transformar incluso la oscuridad en propósito.
Si Lucifer no se hubiese revelado, no conoceríamos el perdón. No entenderíamos lo que es la misericordia. No sabríamos lo que significa ser restaurados después de caer. El hombre habría sido inocente, pero no redimido. Habría conocido la luz, pero no la gracia. Dios habría seguido siendo amor, sí, pero su amor no habría sido probado en el fuego del sacrificio. El cielo habría sido perfecto, pero el corazón del hombre no habría conocido la profundidad del amor que sangra por redimir. Fue en la caída que se reveló la altura de su compasión. Fue en el pecado que comprendimos el valor de la redención. Y fue en la oscuridad donde la luz mostró su poder. Lucifer quiso el trono, pero fue el Cordero quien lo mereció. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo, pero el Altísimo se hizo semejante a nosotros, para salvarnos. La caída del portador de luz no fue el fin de la gloria de Dios, sino el comienzo de una revelación más profunda, la de un Dios que no solo reina, sino que ama sin condiciones. Si Lucifer no se hubiese revelado, no existiría la historia de la cruz. No habría lágrimas que limpiar, ni heridas que sanar. No habría historias de redención, ni testimonios de transformación. Y quizás el cielo sería un lugar sin dolor, pero también un lugar donde nunca se habría probado la fidelidad. Dios permitió la rebelión, porque sabía que incluso del caos nacería la mayor de las victorias. El mal no sorprendió a Dios. El pecado no cambió su plan. Solo reveló cuán infinito es su amor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo usó para revelar su gloria. Lucifer cayó, pero el amor no cayó con él. El cielo se estremeció, pero el trono permaneció firme. Y cuando la oscuridad pensó que había vencido, la luz eterna habló: hágase la redención. Y así, el mismo Dios que vio caer al portador de luz, descendió al mundo en forma de siervo, para levantar a los caídos, para rescatar lo que se había perdido, para demostrar que el amor es más fuerte que cualquier rebelión. Entonces comprendemos algo sublime. Incluso si Lucifer hubiese permanecido fiel, el amor de Dios seguiría siendo perfecto. Pero al revelarse, el amor de Dios se volvió visible, se volvió humano, se volvió cruz. Porque fue necesario el contraste para entender el valor de la luz. La oscuridad no venció, solo sirvió de lienzo para que brillara el amor eterno. Hoy el universo entero canta una verdad inquebrantable. La luz siempre triunfa. No hay sombra que pueda apagarla. No hay caída que pueda destruirla. No hay infierno que pueda contenerla. El cielo que nunca fue, nos enseña el valor del cielo que será. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni noche, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si Lucifer no se hubiese revelado, quizás el cielo sería perfecto. Pero hoy, gracias a la gracia, el amor es eterno, la redención es real, y la luz nunca dejará de brillar. Después de la rebelión, el cielo nunca volvió a ser igual. Los ecos de aquella guerra aún resuenan en las dimensiones invisibles. Los ángeles que presenciaron la caída del portador de luz entendieron algo que antes no conocían. El amor también duele. Cuando Lucifer cayó, no fue solo un ángel quien descendió. Fue una parte del orden celestial que se quebró. El cielo, por primera vez, conoció el silencio. Y en ese silencio, Dios no gritó, lloró. Porque el amor no destruye, el amor duele cuando es rechazado. Lucifer había sido creado para reflejar la gloria, pero decidió reflejarse a sí mismo. El primer pecado del universo no fue la desobediencia, fue el orgullo. Y desde ese día, cada caída humana repite la misma voz que un día resonó en los cielos: seré como Dios. Pero lo que Lucifer no entendió fue que Dios nunca quiso competencia, Él quiso comunión. Y cuando el portador de luz se apartó, el trono no tembló, porque la gloria del Creador no depende de la lealtad de su creación. El cielo permaneció firme, pero la historia del universo cambió para siempre. Desde entonces, comenzó a escribirse una historia que los ángeles no comprendían. Una historia donde el Todopoderoso no respondió con destrucción, sino con redención. Una historia donde la justicia no fue cancelada,
sino abrazada por la gracia. El cielo contempló algo que jamás había visto, el misterio de la paciencia de Dios. El mismo Dios que expulsó a Lucifer decidió dar al hombre la oportunidad de levantarse cada vez que cae, porque el hombre no fue creado para ser perfecto, sino para ser redimido. El universo se estremeció al ver al Creador callar ante la rebelión, porque su silencio no era debilidad, era sabiduría. Mientras la oscuridad celebraba, Dios preparaba la cruz. Desde antes de los siglos, el Cordero ya estaba determinado. La redención no fue un plan de emergencia, fue el propósito eterno manifestado a través de la libertad. Y allí se revela la mayor paradoja del amor divino. Dios usó la traición del enemigo para cumplir su propia promesa. Lucifer quería el trono, pero Dios le dio al hombre una corona. Lucifer quiso ser adorado, pero Dios hizo al hombre su templo. Lucifer quiso dominar, pero Dios enseñó a servir. Y todo eso sin perder ni una sola batalla. Porque el amor no compite. El amor transforma. El cielo observó cómo el Hijo descendía al mundo que había sido contaminado por la rebelión. El mismo Verbo que creó los cielos ahora caminaba entre el polvo. El que era adorado por querubines, ahora era rechazado por hombres. El que habitaba en la eternidad, ahora tenía hambre, sed y lágrimas. El universo entero contuvo el aliento cuando el Creador fue clavado en una cruz. Y los ángeles que alguna vez cantaron bajo la dirección de Lucifer, ahora guardaban silencio ante el sacrificio del Hijo. Porque en esa cruz no solo se vencía al pecado, sino que se resolvía la pregunta más antigua del universo. ¿Podría el amor vencer a la rebelión? Y la respuesta fue sí. Sí, el amor venció. Sí, la luz triunfó. Sí, el Cordero fue más grande que el portador de luz. Lucifer fue derribado por su orgullo, pero Cristo fue exaltado por su humildad. Lucifer quiso subir, Cristo bajó. Lucifer quiso ser adorado, Cristo se entregó. Lucifer quiso el poder, Cristo abrazó la cruz. Y allí, en el madero, se escribió el destino de los dos reinos, el de la rebelión y el de la redención. Si Lucifer no se hubiese rebelado, no conoceríamos el valor de la humildad. No sabríamos lo que significa morir al yo. No entenderíamos el poder de servir en lugar de dominar. La caída del portador de luz reveló el contraste necesario para que el amor fuera visible. El mal se convirtió en un espejo que mostró la belleza de la bondad. El infierno se transformó en la evidencia de que la libertad tiene un precio. Y así, el universo aprendió que la perfección sin amor no tiene sentido, y que el amor sin libertad no es amor. Hoy, cada alma humana camina entre dos ecos eternos, el eco de la rebelión y el eco de la redención. Uno dice, exáltate, el otro dice, humíllate y serás exaltado. Uno promete tronos vacíos, el otro ofrece coronas eternas. Cada vez que un corazón elige perdonar, una batalla se gana en los cielos. Cada vez que alguien decide amar en lugar de odiar, Lucifer pierde terreno. Cada vez que alguien se arrodilla ante Dios, la rebelión retrocede. Y un día, cuando todo termine, el mismo cielo que lloró la caída de Lucifer, cantará el regreso del Cordero. El trono que fue desafiado será el trono desde donde reinará la paz eterna. El amor que fue traicionado será el amor que lo restaure todo. Entonces se entenderá que el plan siempre fue perfecto, que nada escapó de las manos del Creador, ni la rebelión, ni la caída, ni la cruz. Todo fue parte de un propósito eterno, revelar que Dios es amor, porque incluso el mal, en su intento de destruir, terminó sirviendo al bien. Incluso la oscuridad, en su deseo de ocultar, terminó revelando la luz. Incluso el dolor, en su intento de matar la esperanza, terminó dándole razón de existir. Lucifer cayó, pero el amor no cayó con él. El pecado entró, pero la gracia lo persiguió. El hombre se alejó, pero Dios lo buscó. Y aunque la creación gime, el cielo susurra, todo será restaurado. Habrá un día en que el tiempo cese, en que el bien y el mal dejen de luchar, en que el amor reine sin oposición. Ese día, los redimidos cantarán una canción que ni siquiera los ángeles pueden entonar. Una canción nacida del dolor, del perdón y de la victoria. Porque los ángeles conocen la gloria, pero solo los redimidos conocen la gracia.
Y cuando ese cántico resuene por toda la eternidad, Lucifer no tendrá lugar en él. Su historia será recordada no como una derrota de Dios, sino como la demostración suprema de su soberanía. El cielo que nunca fue, dio paso al cielo que será. Un cielo donde la libertad no será peligro, sino adoración. Un cielo donde cada lágrima humana será una joya en la corona del Cordero. Un cielo donde no habrá sombra, porque la luz lo llenará todo. Y entonces se entenderá que Dios no perdió nada, porque lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo usó para manifestar el amor más grande del universo. Así que, si alguna vez piensas en lo que pudo haber sido, recuerda esto: el cielo sin caída habría sido hermoso, pero el cielo con redención es perfecto, porque el amor probado es el amor verdadero. Y el amor de Dios, ese que todo lo transforma, sigue venciendo hoy, una alma a la vez, una vida a la vez, una eternidad a la vez. Pero el misterio no termina ahí, porque si el portador de la luz no se hubiese revelado, el universo no habría conocido el contraste. No sabríamos qué significa la oscuridad, ni comprenderíamos el peso de la elección. Y en ese silencio perfecto, en ese orden sin oposición, quizás la creación habría sido incompleta, porque el amor sin reto se estanca, la perfección sin prueba no madura, y el corazón que nunca se rompe no aprende a amar con profundidad. Dios, que todo lo sabía, vio más allá del instante de la rebelión, vio el llanto del hombre, el sudor de la cruz, la redención que aún no existía, vio la historia completa y decidió permitir el riesgo, porque sabía que de la herida nacería el milagro. Si Lucifer no hubiese caído, el cielo habría seguido resplandeciente, pero sin lágrimas que limpiar, ni almas que levantar. Y el nombre de Jesús, aunque eterno, no habría sido pronunciado como clamor, sino como eco de una adoración sin necesidad. Pero el Creador no buscaba una adoración automática. Él deseaba que el amor fuera escogido, que la fidelidad fuera un acto voluntario, y por eso, aún sabiendo lo que sucedería, no impidió la rebelión, porque incluso el mal, en su aparente victoria, sería usado para revelar su gloria. El universo entero fue testigo del primer desequilibrio. El cielo, que antes vibraba en armonía, ahora temblaba con una nota disonante. Lucifer, el resplandeciente, comenzó a verse a sí mismo más que a aquel que lo creó. Y aunque todo el cielo brillaba con luz divina, en su corazón comenzó a nacer una sombra. Si esa sombra nunca hubiese existido, los ángeles jamás habrían comprendido el valor de la lealtad. No habrían aprendido que la gloria no se obtiene, sino que se refleja. No habrían entendido que fuera de Dios, incluso la luz se apaga. La rebelión trajo división, pero también enseñanza. La caída trajo oscuridad, pero también propósito. Porque en medio del caos, el Creador comenzó a escribir una historia de restauración. El hombre, hecho a imagen de Dios, heredó esa misma libertad. El mismo poder que tuvo Lucifer para decidir, fue dado a nosotros. Y con él, el mismo riesgo, el de elegirnos por encima del Creador. Pero también el mismo privilegio, el de volver, el de arrepentirse. Si Lucifer nunca se hubiese revelado, no habría guerras espirituales, ni pruebas que forjen el carácter. Seríamos criaturas sin fuego interior, sin propósito que desafiar, sin enemigos que vencer. Viviríamos en calma, sí, pero sin crecimiento. Existiríamos en paz, pero sin profundidad. Porque las almas no crecen en la comodidad, sino en la batalla. El oro no brilla sin fuego, y la fe no se fortalece en los días tranquilos, sino en las tormentas. Si el adversario no existiera, el hombre jamás aprendería a resistir, ni a depender del espíritu. La oración no sería un clamor, sino un simple canto. La fe no sería confianza en lo invisible, sino solo una rutina vacía. Dios permitió la caída, porque sabía que solo a través de la oposición, la verdad se afirmaría. Y cada lágrima, cada prueba, cada herida en el alma humana, sería usada para revelar su fidelidad. Lucifer no entendió algo esencial, que la grandeza no está en ser adorado, sino en servir. El trono no se conquista con poder, sino con humildad.
Y el verdadero resplandor no proviene de uno mismo, sino de reflejar al que es la fuente. Si aquel ángel hubiese permanecido en su lugar, la humildad habría sido eterna, pero nunca probada. La obediencia habría existido, pero sin mérito. Y el amor habría sido real, pero sin historia que contar. Ahora, en cambio, cada alma redimida se convierte en testimonio vivo de ese amor que vence al orgullo. Cada conversión es una victoria sobre aquella antigua rebelión. Cada perdón es una luz que vuelve a encenderse en el firmamento del alma. Si Lucifer no se hubiese levantado contra el Altísimo, no habría lucha, pero tampoco habría victoria. No habría heridas, pero tampoco sanidad. No habría muerte, pero tampoco resurrección. El drama del universo habría sido una melodía perfecta, sí, pero sin emoción, sin clímax, sin redención, solo una eternidad de luz, sin historia, sin contraste, sin gloria revelada. Dios permitió la caída, no porque lo deseaba, sino porque sabía lo que nacería de ella. Del polvo del pecado levantaría hijos, de las cenizas de la rebelión nacería la salvación, y del abismo de la oscuridad resplandecería una cruz que iluminaría toda la creación. El mal no fue un accidente, fue un escenario, una oportunidad para que el bien demostrara su eternidad. Y aunque el enemigo creyó destruir la obra del Creador, solo ayudó a completarla, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que el amor ya había previsto el dolor, que la redención ya estaba escrita antes de que existiera la caída, y que la victoria ya estaba decretada antes de la primera batalla. Si Lucifer no se hubiese revelado, no conoceríamos el poder del perdón, no sabríamos lo que es ser restaurados después del error, no experimentaríamos la ternura de un Dios que baja al polvo para levantar lo que el orgullo derribó. El Creador no teme a la oscuridad, porque Él mismo es la luz, y toda sombra, por más profunda que parezca, existe solo para resaltar su brillo. Por eso, aunque el cielo perdió a un ángel, ganó millones de hijos. Aunque la luz cayó, la gracia se levantó. Y aunque el mal comenzó su historia, Dios escribió el final desde el principio. Hoy, cada vez que un alma se rinde, el cielo recupera una nota de aquella sinfonía perdida. Cada oración sincera es una melodía que sana la herida del universo. Cada acto de amor es una respuesta directa a la rebelión que quiso apagar la luz. El enemigo quiso ser como Dios, pero Dios quiso ser como el hombre. Y en ese acto, el amor triunfó, porque la humildad venció al orgullo, la obediencia al ego, la cruz al trono. Si Lucifer no se hubiese revelado, la historia sería más simple, pero también más vacía. No habría dolor, pero tampoco redención. No habría caída, pero tampoco gloria. Hoy entendemos que el propósito de Dios no fue crear un cielo perfecto, sino un amor perfecto. Y para eso, incluso la caída fue necesaria, porque al final, todo vuelve a Él. Toda oscuridad será disuelta, toda herida será sanada, y todo corazón conocerá la verdad. Que el amor de Dios no falla, ni se rinde, ni termina. Él sigue siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, el que transforma la traición en propósito, y el que convierte la rebelión en redención. Así, lo que comenzó con la caída de un ángel, termina con la exaltación del Cordero. Y el cielo, aunque herido, ahora canta con más fuerza, porque ya no canta solo por lo que ve, sino por lo que ha comprendido, que el amor del Creador siempre triunfa, incluso sobre la luz que quiso apagarse. Así termina esta reflexión, una historia que comenzó con una caída, pero que reveló el amor más grande jamás conocido, porque aunque la luz se apagó una vez en el cielo, Dios encendió una llama eterna en la tierra, una llama que vive en cada corazón que cree, que perdona, que ama, que sigue a Cristo. Lucifer quiso el trono, pero fue Jesús quien lo conquistó con amor, y hoy, esa victoria también es nuestra. Por eso, no temas a la oscuridad, porque incluso ella sirve al propósito del Eterno. No temas a la prueba, porque donde hubo caída, también hay redención. Y recuerda, el amor de Dios jamás se detiene. Todo lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo usa para levantar a los suyos. Si esta palabra tocó tu espíritu,
Si sentiste que Dios te habló hoy, te invito a seguir creciendo con nosotros, a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete a Bocado Divino, el canal donde la verdad del cielo se revela y donde cada palabra te acerca más a Cristo. Porque aquí no solo hablamos de fe, la vivimos.